En clase vimos que las partículas microscópicas como los electrones presentan comportamiento de onda si son sometidos al experimento de la doble rendija. También, en analogía con el comportamiento de las ondas clásicas, propusimos que la densidad de partículas, que la definimos de esta manera, es igual al módulo al cuadrado de una función ondulatoria. Esa función ondulatoria se denomina función de onda cuántica y es una función compleja. Más adelante veremos las implicaciones de que sea una función compleja. Ahora lo que vamos a hacer es una interpretación de esa función de onda. Esa interpretación se hace en términos de probabilidades o lo que se llama interpretación probabilista. Entonces vamos a postular que la función de onda al cuadrado, es decir, el módulo de la función de onda al cuadrado es una densidad de probabilidad. ¿Esto qué significa? Significa que si yo multiplico esta densidad por un pequeño elemento de longitud de x, esto da como resultado la probabilidad de que al medir la posición de una partícula descrita por esta función de onda, se encuentre en el intervalo infinitesimal x y x más de x. Bueno, debido a que la función de onda tiene esta interpretación probabilista, debemos hacer entonces una introducción de algunos conceptos básicos de probabilidad. Primero, ¿cuándo utilizamos probabilidades? Utilizamos probabilidades cuando no tenemos certeza del resultado que vamos a obtener en un experimento determinado. Por tanto, podemos decir que la probabilidad es una cuantificación de la posibilidad de obtener algún evento determinado o de que un evento determinado ocurra en un experimento dado. ¿Cómo entonces vamos a definir la probabilidad? Hay dos maneras de definir probabilidad. La primera es la probabilidad a priori, que es la predicción teórica, ¿sí? Esta probabilidad es el cociente entre dos números. En el numerador vamos a tener el número de eventos que conducen al resultado y deseado, si estamos interesados en la probabilidad de que ese evento ocurra, y en el denominador el número total de eventos posibles. Más adelante con un ejemplo vamos a aclarar esto. Hay que tener presente que esa probabilidad, la probabilidad de que un evento ocurra, es un número que está en un intervalo específico, entre 0 y 1. Eso significa que no podemos definir probabilidades negativas ni tampoco probabilidades mayores que 1. Viene luego la probabilidad a posteriori, que es la que está relacionada con la medición experimental. Esta probabilidad a posteriori también es un cociente. En este caso, la probabilidad a posteriori de que se dé un evento y determinado es el número de veces en que se obtiene ese resultado de un conjunto de experimentos. El número total de experimentos realizados va a ser n mayúscula y va a estar en el denominador de este cociente. Existe una ley en la teoría de probabilidades que se llama la ley de los grandes números, que nos dice que cuando el número de experimentos tiende a infinito, la probabilidad a posteriori tiende a la probabilidad a priori, ¿sí? Por tanto, entonces es muy útil mediante un modelo poder hallar probabilidades a priori que, con la certeza de que si tenemos esta condición de la ley de los grandes números, la probabilidad posteriori que se mida en esos experimentos pues va a ser en última cesta. Recuerden, siempre y cuando el número de experimentos tiende a infinito. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo para que esto quede más claro. Nos preguntan la probabilidad a priori de obtener un número 3 en el lanzamiento de un dado que tenga 6 caras, asumiendo que no está cargado. Es decir, que haya igual posibilidad de obtener cualquiera de las caras. Entonces la probabilidad a priori, como la hemos definido de esta manera, nos conduce a este resultado. Primero, el número total de eventos posibles pues va a ser el número total de caras, 6, y
De esos seis eventos posibles, solamente uno conduce al resultado que estamos interesados, el número 3. Por tanto, la probabilidad a priori va a ser un sexto. Ahora vamos a hacer el ejemplo, pero con probabilidad a posteriori, ¿no? Va a ser el mismo caso. La probabilidad posterior de obtener un 3 en el lanzamiento de un dado de 6 caras no cargado, ¿no? Pero ahora hay que tener en cuenta que como es la probabilidad a posteriori, el dado se lanza un número de veces. Es decir, se lanza una vez, se recolecta el resultado, se lanza una segunda vez, una tercera vez y así sucesivamente. Y recolectamos los resultados y hacemos este cociente, ¿sí? Entonces vamos registrando el número de veces en que se obtiene el resultado deseado, en este caso 3, y dividimos por el número total de lanzamientos que hemos realizado. Entonces la experiencia nos muestra que a medida que el número de lanzamientos se vuelve más y más grande, 1000, 2000, 3000 y así sucesivamente, la probabilidad de obtener 3 va tendiendo a un tercio, como lo ven acá, perdón, a un sexto, ¿sí? Que es la probabilidad a priori. Este es el ejemplo de la ley de los grandes números que les decía. Por supuesto que 5000 uno no puede decir que es un número que ya es un número extremadamente grande. Entonces, pero también vemos que en realidad el resultado no es exactamente un sexto. Ese número se va a tender a medida que el número de lanzamientos tienda a infinito, es decir, sea pero muy grande, ¿no? Por supuesto, para realizar esta gráfica no realicé el lanzamiento de un dado este número de veces, eso tomaría mucho tiempo. Lo que realicé fue una simulación en el computador, es decir, simulé el lanzamiento del dado para obtener este resultado. Bueno, entonces ya una vez aclarado lo que es probabilidad y cómo se define y cómo se determina, ya vamos a hablar de otro concepto importante en probabilidades, el concepto de distribución de probabilidad. La distribución de probabilidad, ¿qué es? Es un conjunto, es el conjunto de las probabilidades de todos los resultados posibles de un experimento, ¿sí? Si ese conjunto es discreto, la distribución se va a llamar discreta. Por ejemplo, el conjunto de los posibles resultados del lanzamiento de un dado, ¿sí? En ese caso, pues tenemos que es un conjunto discreto porque solamente hay 6 resultados posibles. Entonces podemos escribir de manera simbólica el conjunto de posibles resultados de esta manera, como un conjunto utilizando la terminología o la nomenclatura de la matemática, ¿sí? El, el conjunto X de resultados pues va a ser el conjunto X1, X2, X3 hasta X sub n, ¿sí? Y la distribución de probabilidad va a ser entonces, lo que vamos a hacer para obtener la distribución de probabilidad es asignarle una probabilidad a cada resultado posible, ¿sí? Al resultado X sub 1 le asignamos la probabilidad Px sub 1, al resultado X sub 2, Px sub 2 y así sucesivamente, ¿sí? Hay una característica que cumplen las distribuciones de probabilidad, es la condición de normalización. Si yo realizo la suma de todas las probabilidades que están en la distribución de probabilidad, en este caso tenemos n probabilidades y hacemos la suma de esas n probabilidades, el resultado va a ser 1, ¿sí? Esto pues tiene sentido ya, puesto que debido a que estos son los únicos resultados posibles, usted no puede obtener un resultado que esté por fuera de estos valores de x para un caso específico. Entonces significa que el hecho de que la condición de normalización sea igual a 1, eso significa que al realizar la medición de un valor determinado o al realizar la medición de un valor determinado me va a dar cualquiera de esos resultados, básicamente, no va a poder obtener un resultado por fuera de los que tengo aquí. Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo también del lanzamiento de un dado de 6 caras, ¿sí? Y vamos a hallar la distribución de probabilidad. Entonces el conjunto de posibles resultados pues van a ser los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que estoy haciendo es etiquetar
cada posible resultado con un número entero, que va a ser el número que aparece en la cara, el número de puntos que aparece en la cara superior del dado, ¿no? La distribución de probabilidad pues va a ser un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, ¿sí? Ya que la probabilidad de obtener cada uno de estos valores, obtener que salga la cara superior 1, que salga 2, 3, 4, 5 y 6, cada una de ellas es un sexto, ¿sí? La condición de normalización se cumple por obvias razones. También es posible realizar un gráfico de la distribución de probabilidad y lo tenemos de esta manera, donde en el eje horizontal se escriben los posibles valores los posibles resultados del lanzamiento de los dados 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá la probabilidad. Entonces vemos que en este caso todas estas probabilidades son iguales y esto entonces me va a dar lo que se llama una distribución de probabilidad uniforme, ¿no? ¿Sí? Para efectos de claridad se suele unir los puntos por medio de una línea punteada con el valor de los puntos del valor de la probabilidad con el resultado posible, ¿sí? No siempre se hace, ¿no? Pero pues es una manera como para aportar un poco más de claridad. Bueno, ¿para qué sirve una distribución de probabilidad? Primero, para hallar probabilidades. Si usted conoce la distribución de probabilidad de una situación determinada, usted puede hallar la probabilidad, usted ya va a tener la probabilidad de obtener un resultado específico, ¿sí? También sirve para determinar cantidades estadísticas, como valores promedio, ¿sí? Entonces veamos un ejemplo de este. En este caso, nos piden hallar el valor promedio de la edad de los siguientes 10 estudiantes. 10 estudiantes, se les pregunta de manera aleatoria la edad, ¿sí? Se les pregunta la edad, perdón, a cada uno de ellos y se asocia pues con el número, ¿no? El estudiante 1 tiene 17 años, el estudiante 2 18 años, el estudiante 3 17 años y así sucesivamente. Entonces el promedio de edad, si ustedes posiblemente recuerdan, si vieron esto en algún curso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de todas estas edades, ¿sí? De las edades de cada uno de los estudiantes, dividido por el número de estudiantes, que es 10. Entonces, si yo realizo esta operación, me va a dar el número 18.3. Hay algo importante cuando se calculan promedios, ¿no? Es que el valor promedio no necesariamente es un valor que uno vaya a obtener, ¿sí? Cuando realice la medición del resultado dado. Por ejemplo, aquí estamos considerando que los estudiantes tienen edades como números enteros, ¿sí? Ninguno tiene 18.3, ¿sí? Una edad de 18.3, ¿sí? Pero ese es el resultado que se obtiene, ¿no? Entonces es algo importante que se debe tener presente a partir de ahora. El valor promedio no necesariamente es un valor que usted vaya a medir durante una situación dada, ¿no? Ahora, yo puedo agrupar estas edades por frecuencia, es decir, por el número de veces en que aparece el mismo valor de la edad. Por ejemplo, la edad 17 aparece 2 veces, la edad 18 5 veces, la edad 19 2 veces y la edad 21 una sola vez. Y me da el mismo resultado, ¿sí? Recuerden ustedes que la multiplicación en realidad es una suma abreviada, ¿no? Entonces lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Entonces, pero aquí ya hay un cambio conceptual interesante. Acá, en el caso de arriba, estoy teniendo en cuenta la edad de cada estudiante, ¿sí? Mientras que acá yo ya no organizo los valores no por la edad de cada estudiante, sino por la frecuencia de cada edad, ¿sí? Ya no me interesa que el estudiante 1 y el estudiante 3 tenga edad de 17 años. Solamente me interesa que 2 estudiantes tienen la edad de 17 años. Y así sucesivamente. Ahora, yo puedo también, si yo quiero organizar las edades, de tal manera que las edades aumenten de uno en uno desde la edad
más baja hasta la edad más alta, es decir, desde 17 a 21 años, yo puedo incluir el número 20, porque como ustedes ven, ningún estudiante tiene la edad de 20 años, ¿sí? Entonces lo puedo hacer diciendo que 0 estudiantes tienen 20 años. Ustedes saben que 20 por 0 pues da 0, entonces no me altera el resultado. Ahora lo que yo puedo hacer es ya distribuir este número, este denominador 10 en cada uno de estos valores de frecuencia. Entonces este cociente lo puedo expresar de esta manera, como 17 por 2 sobre 10 más 18 por 5 sobre 10 y así sucesivamente. Me sigue dando el mismo resultado, ¿no? Ahora, esta cantidad de aquí, ¿qué es? Si prestamos atención a cómo la obtuvimos, este número 2 es el número de eventos que conducen al resultado deseado, en este caso, que es la edad 17 años, y el número 10 es el número total de eventos, que son los 10 estudiantes. Por tanto, esta cantidad de aquí es una probabilidad a priori, como la habíamos definido previamente, ¿sí? En última, entonces, esos cocientes que aparecen acá los puedo reemplazar por la probabilidad. Por ejemplo, 2 sobre 10, 2 décimos, es la probabilidad de obtener la edad 17, de que si yo le pregunto la edad a cualquiera de esos 10 estudiantes, me va a responder 17. La probabilidad sería 2 décimos o un quinto. Y así sucesivamente puedo hacerlo, ¿no? Puedo entonces reemplazar los valores de esos cocientes por la probabilidad ya. Luego, entonces, aquí, si ya queremos hablar en términos de la distribución de probabilidad, pues ya vemos que esos son los posibles resultados, 17, 18, 19, 20, 21. Y la distribución de probabilidad pues va a ser 2 décimos, 5 décimos, 2 décimos, 0 y 1 décimo, ¿sí? Y por tanto, el promedio de la edad, si yo veo esta fórmula de aquí, ¿sí?, la puedo representar de manera simbólica utilizando el símbolo sumatoria como la sumatoria desde igual a 1 a 5, porque tengo 5 posibles resultados, ¿sí?, del valor de la propiedad, en este caso sería la edad 17, para cada valor de i, ¿sí?, x sub i, por la probabilidad de obtener ese valor dado, ¿sí? Entonces esto lo represento, vuelvo y repito, de manera simbólica de esta manera, ¿no? Y así es entonces como yo defino mi valor promedio para cualquier conjunto de eventos posibles, ¿no?, dependiendo de la situación o del experimento dado, ¿no? Entonces lo defino de esta manera. Ahora, si yo tengo cualquier propiedad que dependa de esta variable x, como en el caso que vimos anteriormente, que depende de la edad, por ejemplo, el valor promedio de esa propiedad va a ser igual a ¿qué? A esta misma suma, pero en lugar de tener el valor de la propiedad inicial, x sub i, va a tener aquí el valor de la propiedad derivada, ¿sí?, multiplicada por la misma probabilidad, ¿no? ¿Sí? Y si realizo esa suma para el número total de eventos posibles, me va a dar el promedio de esa propiedad. Por ejemplo, si yo hago una correlación, ¿sí?, en la que, dependiendo de la edad, la estatura de los estudiantes va a ser un número, es decir, que la estatura es función de la edad, ¿sí? Y si hago esa correlación, y si yo quisiese saber entonces el promedio de la estatura de los estudiantes, entonces tendría que hacer eso. Aquí tener la función de la edad, ¿sí?, la función de la estatura de un estudiante con una edad determinada, ¿sí?, ¿sí?, y multiplicarla por la misma probabilidad, ¿sí?, que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces esto me daría entonces ese promedio de la estatura, ¿sí? La estatura siendo función de la edad. Moda, otra cantidad estadística, es el valor más probable de una medición. En otras palabras, el resultado con probabilidad más alta, ¿sí? Entonces vamos a verlo en el mismo caso que teníamos anteriormente.
estos 10 estudiantes con sus edades, tenemos nuestro conjunto de eventos y nuestra distribución de probabilidad que ya habíamos obtenido. Por tanto, bueno, primero vemos que está normalizada como debe ser, hacemos esta suma explícita, ¿sí? Luego hacemos el gráfico de la distribución de probabilidad, nos da de esta manera, y vemos que el número 18, ¿sí?, nos da el valor más alto de la probabilidad. Entonces la moda va a ser 18, ¿sí? Varianza, otra cantidad estadística de utilidad, es la medida del grado de dispersión de los resultados alrededor del valor promedio, ¿no? Se define de esta manera, ¿no? La varianza se define como el promedio de la variable x al cuadrado menos el cuadrado del promedio de la variable x. Mucho cuidado, se van a confundir con esto. Y aquí lo vemos de manera explícita. La desviación estándar, ¿qué va a ser? Va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Si la varianza la definimos con la letra sigma cuadrado, la desviación estándar va a ser sigma. O delta x al cuadrado, pues va a ser delta x, ¿sí? Bueno, estas cantidades estadísticas se le llaman medidas de tendencia central, ¿no? Es una manera de expresarlas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo ya más de interés para nosotros. Los niveles de energía electrónica del átomo de hidrógeno, de acuerdo al modelo de Bohr. Si ustedes vieron esto, por ejemplo, en el curso de Química 1 o en algún otro curso o en su bachillerato, les dijeron que el átomo de hidrógeno, que ustedes saben está compuesto por un núcleo o un protón, un núcleo que está compuesto nada más por un solo protón y un electrón, ¿sí? La energía de ese electrón está dada por esta fórmula, ¿sí? E sub n es igual a menos E sub 0, siendo E sub 0 una constante, con el valor de 2.18 atojulios. Recuerden que un atojulio es 1 por 10 a la menos 18 julios sobre n al cuadrado, donde n es un número entero positivo. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces aquí vemos que el conjunto de energías electrónicas del átomo de hidrógeno, ¿sí?, es un conjunto discreto, ¿sí? Tiene valores específicos, ¿no? No puede tener valores entre E sub 1 y E sub 2, por ejemplo, ¿no? Son únicamente esos valores, ¿no? Sin embargo, el número de elementos que tiene este conjunto de energía sí puede ser infinito. Los conjuntos contables pueden ser finitos o infinitos, ¿no? Y aquí vemos el caso de un conjunto contable con un número infinito de elementos. Entonces, ¿cuáles son los valores ya explícitos de estos elementos de este conjunto de energía? Pues van a ser los valores que voy a obtener aquí una vez reemplace el n por cualquiera de estos números. E sub 1 va a ser menos 2.18 atojulios. E sub 2 menos 0.545 atojulios. E sub 3 menos 0.242 atojulios y así sucesivamente. Ahora, existe una manera de representar estas energías en sistemas atómicos y moleculares, en este caso pues en el átomo de hidrógeno, y es tener un eje vertical que me va a dar el valor de la energía, ¿sí? Entonces yo tengo un eje vertical que es de energía, que vamos a arrancar desde 0 para valores negativos, porque ustedes ven que aquí tenemos un signo negativo, ¿sí? Y no nos interesan ya los signos positivos. Los signos positivos pues ya no tenemos ahí átomo de hidrógeno como tal, ¿no? Entonces, si usted va reemplazando este valor de n por números más y más grandes, usted se da cuenta que el valor máximo que puedo obtener de E sub n es cuando n tiende a infinito y va a ser 0. Entonces, de 0 para abajo o para números negativos es suficiente. Vemos que el número más pequeño o el número más negativo que podemos obtener aquí es menos 2.18 en escala de atojulios, ya que como tenemos aquí un número entero positivo, pues el número entero positivo más pequeño pues es 1, ¿no? Entonces por eso en esta escala de energía, en esta escala vertical de energía, pues vamos desde 0 hasta menos 2.2 aproximadamente, ¿no?, para poder cubrir el valor más pequeño.
Y después lo que hacemos es trazar líneas, en este caso horizontales, en el valor de la energía que puede tener el átomo de hidrógeno. Por ejemplo, menos 2.18 atojulios aquí, menos 0.545 atojulios aquí, y así sucesivamente. Y por efectos de claridad le ponemos el número entero n positivo al ladito, para indicar que este es E1, este es E2, E3, E4 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿qué distribución de probabilidad vamos a relacionar con estos niveles de energía electrónica del átomo de hidrógeno? La distribución de probabilidad térmica, ¿sí? Es decir, a una temperatura dada, ¿cuál es la probabilidad de que si yo realizo la medición de la energía electrónica de un átomo de hidrógeno tenga el valor menos 2.18, es decir, E1, menos 0.545, E2, menos 0.242, E3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que me da esa probabilidad, ¿no? Para obtener cualquiera de esos valores de energía a una temperatura dada. La temperatura está aquí, como ustedes ven, ¿no? Y tenemos aquí una constante que llama la constante de Boltzmann, ¿no? Que aparece acá. Bueno, entonces, si yo utilizo esta expresión, ¿sí?, a la temperatura de 300 Kelvin, me va a dar que la probabilidad de realizar la medición del átomo de hidrógeno, de la energía del átomo de hidrógeno a 300 Kelvin, la probabilidad de que el átomo tenga la energía de su 1 es prácticamente 1, ¿sí? Mientras que las otras probabilidades deben ser 0. ¿Por qué? Por obvias razones, porque recuerden que la distribución de probabilidad debe cumplir la condición de normalización. Si yo sumo todas las probabilidades me debe dar 1, y puesto que ya la primera me dio 1, las otras pues deben ser 0, ¿sí? Bueno, entonces una manera pictórica de representar eso, ¿sí?, es por medio de estos puntos, que es como si yo tuviese un conjunto donde cada punto está representando a un átomo de hidrógeno, ¿sí? Y entonces todos están en el nivel de energía electrónico más bajo, que estaría acá, ¿sí? Bueno. Continuemos ahora entonces con distribuciones de probabilidad continuas, ¿sí? Cuando tenemos esa situación, cuando los posibles valores en la medición de un resultado pueda ser un valor que se pueda extraer de un continuo, por ejemplo, de un conjunto de números reales, ¿sí? Ejemplo, la variable x, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, medir la posición de algún objeto, en un caso unidimensional, por ejemplo, que tengamos el eje x, el valor de x que puedo medir, pues puede ser cualquier número real, ¿no? Bueno, en este caso de los posibles valores de x, pues el rango de posibles valores pues va a ser el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. Yo puedo tener una posición negativa relativa a un origen o una posición positiva, ¿no? Entonces, ahora vamos, entonces ¿cómo vamos a hablar de probabilidades en ese sentido y de distribuciones de probabilidad? Entonces, arranquemos con el caso discreto, ¿sí? El caso que habíamos visto anteriormente de las edades, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si yo, en ese caso de ahí, en ese caso discreto, defino intervalos de ancho 1 alrededor de cada valor discreto? Por ejemplo, alrededor de 17, alrededor de 18, 19 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo puedo, y defino barras, entonces a lo largo de cada uno de ese intervalo donde la altura de la barra pues va a ser el valor de la probabilidad, ¿no? Entonces yo puedo decir que la probabilidad para obtener determinado valor es aproximadamente, yo puedo decir que se puede definir como la probabilidad por el ancho de la barra, que como es 1, pues me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Entonces tendría entonces en términos de resultados obtendría lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo ahora en el caso continuo ustedes saben que si yo tuviese una variable continua aquí,
yo puedo obtener valores que pueden darse entre 17 y 18, ¿sí? Por ejemplo, 17.12, 17.45, 18.3, así sucesivamente, ¿no? Entonces, reemplazamos estas barras por algo que se vea como de manera continua, ¿no? ¿Sí? Y en ese caso, ya para poder entonces definir la probabilidad, ¿sí? Ya tenemos que apelar a un intervalo que no sea de longitud 1, sino un intervalo infinitesimal de x. Entonces la probabilidad de medir un valor, ¿sí?, que esté alrededor de x, ¿sí?, va a ser igual a que a una densidad de probabilidad por ese pequeño elemento de longitud x, ¿no? Entonces sería algo como ese estilo, ¿no? ¿Sí? Porque como les digo, ya va a haber una probabilidad de medir un valor que sea diferente de estos valores enteros, ¿no? Entonces habría que incluirlos y por eso es que definimos esos pequeños intervalos. Entonces sería algo de ese estilo, ¿no? Que si yo hago el de x, si el de x ya pasa a ser algo diferencial, pues va a ser una curva continua en últimas, la densidad de probabilidad. Entonces para el caso continuo teníamos el caso de una probabilidad que pasa a ser ya una densidad de probabilidad mediante la cual yo obtengo la probabilidad, ¿no? ¿Sí? En otras palabras es eso, ¿sí? Bueno, entonces así es como se define esta densidad de probabilidad, ¿no? La densidad de probabilidad se define para el caso continuo de esta manera. Es que si yo multiplico la densidad de probabilidad por ese pequeño intervalo de x, me va a dar la probabilidad de que al realizar la medición, por ejemplo, la posición de la partícula esté en ese intervalo dado por este de x de acá. Bueno, de aquí yo puedo reemplazar yo puedo despejar la densidad de probabilidad, sería de P de X. Esta es una manera también ya es la manera de definir la densidad de probabilidad. Una densidad de probabilidad es la derivada de la probabilidad con respecto a X, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la densidad de probabilidad siempre va a ser una función positiva. Usted no va a tener densidad de probabilidad negativa, ¿sí? Y que tiene unidades, a diferencia de la probabilidad que es adimensional, ¿sí? Y las unidades pues van a depender del tipo de situación que estemos tratando. En este caso, por ejemplo, estamos tratando la longitud. Entonces la densidad de probabilidad pues va a tener unidades de recíproco multiplicativo de la longitud, ¿no? Pero depende, hay otros contextos en los cuales también se determinan densidad de probabilidad, entonces va a tener esa unidad dependiendo de qué variable esté utilizando, ¿sí? Bueno, esto es para la probabilidad a priori. La probabilidad a posteriori, ¿sí?, ya se define en términos de experimentos. Por ejemplo, el experimento para medir la posición X de una partícula. Entonces, la probabilidad de que al realizar la medición de la posición de una partícula, esa posición esté en un pequeño intervalo X, en un pequeño intervalo de X, ¿sí?, va a ser igual a ¿qué? Al número de partículas, ¿sí?, en ese pequeño intervalo, ¿sí?, sobre el número total de partículas, ¿sí? Si nosotros entonces ya tenemos esta definición a posteriori de la probabilidad continua, ¿sí?, de la probabilidad para eventos que tengan variables continuas, yo puedo reemplazar esta cantidad aquí, el dpx de n sobre n aquí, y me da esta fórmula para la densidad de probabilidad, 1 sobre n de n de x, ¿sí?, densidad de probabilidad a posteriori. Esta fórmula, supongo yo, les parece conocida, ¿no? Creo que la reconocen. Es la fórmula que habíamos visto para la densidad de electrones alrededor de X, en el caso del experimento de la doble rendija con electrones, ¿no? ¿Sí? Es la misma definición, ¿sí? Por eso no es gratuito que a esto se le haya llamado del inicio una densidad, ¿no? Porque termina siendo una densidad de probabilidad.
Y recuerden el 1 sobre n que hace. El 1 sobre n garantiza que la densidad de probabilidad esté normalizada, como vamos a ver ahorita. Bueno, entonces aquí está entonces ya la definición de la densidad de probabilidad como tal, ¿no? Que era lo que les había mencionado ahora. Bueno, entonces, si yo quiero hallar ya la probabilidad de que al medir, por ejemplo, la posición de la partícula, que esa posición esté en un intervalo finito AB, lo que yo tengo que hacer es la integral de la densidad de probabilidad entre esos dos límites de integración, ¿sí? De manera gráfica puedo interpretar esa probabilidad como un área bajo la curva. Ustedes ya saben eso, esa es la interpretación geométrica de una integral definida, ¿no? Es el área bajo la curva entre esos dos límites de integración, ¿sí? Bueno, y como les mencionaba, la condición de normalización. Para el caso discreto era la suma de las probabilidades dentro de una distribución de probabilidad que me da 1. Pero para el caso continuo es la integral de la densidad de probabilidad en todos los posibles valores de x, que es desde menos infinito a más infinito. En últimas es esta integral impropia de menos infinito a más infinito de la densidad de x, que me debe dar 1, ¿sí? Es la condición de normalización. Por eso era que yo les mencionaba, ahorita incluso les dije que este 1 sobre n me va a garantizar eso, que la densidad de probabilidad así definida esté normalizada, ¿no? Lo que les había mencionado la última clase. Bueno, ¿para qué sirve esa distribución de probabilidad continua? Para hallar probabilidades, como vimos, en el caso continuo se define, es como una integral. Para determinar cantidades estadísticas como valores promedio. El valor promedio ya que va a ser, en lugar de una sumatoria va a ser una integral. Si yo quiero hallar el valor promedio de x, por ejemplo, va a ser igual a la integral en todo el espacio de menos infinito a más infinito de la variable x por la densidad de probabilidad, ¿sí? Esa integral en el espacio x me da el valor promedio. El valor promedio de cualquier propiedad que dependa de x, pues va a ser esa misma integral, pero en lugar de la variable x va a ser la función de x, ¿sí? Multiplicada por la misma densidad de probabilidad, ¿sí? Y bueno, la moda pues va a ser también el valor de x con valor de densidad de probabilidad más alto o valor más probable, ¿no? ¿Sí? Y la varianza pues también se define de esta manera, ¿no? Se define tal cual como la habíamos expresado antes, pero en lugar de sumatorias, tenemos integrales, ¿no? Lo mismo la varianza como la raíz cuadrada de lo mismo la desviación estándar como la raíz cuadrada de la varianza. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque valor más probable no significa probabilidad más alta, ¿no? Esto es una cuestión que más adelante vamos a aclarar, ¿no? Valor más probable es el valor de x con valor de densidad de probabilidad más alto, pero eso no quiere decir que sea el valor con mayor probabilidad, ¿no? Porque la probabilidad implica un intervalo finito, ¿sí? Usted no puede decir, usted en un caso continuo no puede formular no puede formular la siguiente pregunta: ¿cuál es la probabilidad de encontrar a la partícula en un valor de x específico? ¿Sí? Si usted se hace esa pregunta, por la misma definición de probabilidad le va a dar 0, porque un punto específico significa que no hay intervalo. A y B coincide con X. Y ustedes saben que una integral con los mismos valores de A y B, que B sea igual a A, pues le va a dar 0. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla en términos de probabilidades con variables continuas, uno habla de probabilidad en un intervalo determinado, ¿sí? Que va a ser finito, ¿no? O puede ser infinitesimal, como en el caso de aquí que habíamos visto. Puede ser una probabilidad infinitesimal, ¿sí? Como la definimos acá. De hecho, aquí está así la probabilidad infinitesimal, ¿no? Eso sí lo pueden, sí se puede definir, sí lo pueden definir como lo vimos acá. Bueno, vamos a ver un ejemplo de una distribución de probabilidad que es muy famosa. Es la distribución gaussiana, ¿sí? La distribución gaussiana tiene esta forma matemática, ¿sí? Es una función exponencial de x, pero x está elevado al cuadrado, ¿no?
Entonces es la famosa campana de Gauss que tiene esta forma de acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces la distribución gaussiana está caracterizada por dos números o por dos parámetros. El parámetro mu, que acompaña al valor de x, a la variable x, que va a ser el valor promedio. Y esto es algo que ustedes van a demostrar. El valor promedio de la distribución gaussiana, es decir, si usted reemplaza ρ aquí, considerando mu como si fuese constante, lo mismo esa cantidad sigma, que ya veremos qué es, y hace esta integral, esta función por x, recuerden, asumiendo que mu es constante, le va a dar como resultado mu, ¿sí? La varianza sigma al cuadrado aquí aparece. No es gratuito que hayamos definido la varianza como sigma al cuadrado, ¿no? Porque en este contexto también se utiliza el mismo símbolo, sigma al cuadrado. Es la varianza y así es como se define. Si ustedes hacen esta operación matemática, que la van a hacer, le va a dar el resultado, le va a dar que cuando hagan esta diferencia de estas integrales escritas de esta manera, le va a dar sigma al cuadrado, asumiendo que mu y sigma son constantes, ¿no? Y la desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de esto, que se define como sigma o delta x, ¿no? Entonces, pero ese sigma que da en últimas, ¿no? Da, como les había mencionado, la desviación estándar, la varianza, es una medida del grado de dispersión de los resultados alrededor, en este caso del promedio, ¿no? Entonces, entre mayor valor tenga sigma, ¿sí? Esta función va a ser más ancha, ¿sí? Va a tener valores, más dispersos más, con mayor dispersión alrededor del promedio en este caso, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, la probabilidad de que al realizar la medición de la posición de la partícula esté en el intervalo que vaya desde x menos mu hasta x más mu es un 68%, ¿sí? Entonces, y como les digo, entre más grande es este valor sigma, por supuesto que la función pues va a ser más ancha, ¿no? Y así también puede variar también la probabilidad para que esté en el intervalo azul, que va de aquí para acá, o en el intervalo verde, que va de aquí a acá. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos definido el módulo al cuadrado de la función de onda cuántica como una densidad de probabilidad. Por tanto, si yo conozco la función de onda cuántica de un sistema cuántico, su módulo al cuadrado, que es una densidad de probabilidad, va a tener esta interpretación que vimos acá y va a tener entonces, y va a poder realizar todos esos cálculos que yo tengo acá. Puedo calcular probabilidades, determinar también cantidades estadísticas como valores promedio. El valor promedio, en el caso de la mecánica cuántica, se llama valor esperado. Y la desviación estándar se va a llamar indeterminación, ¿sí? Entonces, todas estas cantidades las voy a poder calcular. Bueno, ahora ya por último, voy a hacer un ejemplo físico de una distribución de probabilidad continua, ¿sí? La distribución de Maxwell-Boltzmann para la rapidez de las moléculas en un gas ideal, ¿sí? Aquí la variable ya no es x, no es posición, es rapidez, ¿sí? Por eso lo represento con la letra V minúscula, ¿no? Es una función, eso pues una constante, porque tenemos que m pues es la masa molar de la sustancia gaseosa, r, la constante universal de los gases, t va a ser la temperatura, ¿sí? Pero esta es una función que va a depender de la temperatura. Es decir, si la temperatura es fija, esta función va a ser una función que solamente va a depender de la rapidez, ¿no? Entonces, esta función se suele graficar con temperatura fija. Es la distribución de la rapidez de las moléculas en un gas ideal a una temperatura fijada, ¿sí? Depende de una rapidez al cuadrado, es decir, es esto que es una constante si la temperatura es constante, por una rapidez al cuadrado, por una función gaussiana, e a la menos m v al cuadrado sobre 2rt, ¿sí? Si yo grafico esta función para una sustancia con masa molar 28 gramos sobre mol y temperatura 300 Kelvin, obtengo esto, ¿sí? Es una función que arranca desde cero. ¿Por qué? Porque no puedo tener rapidez negativa, ¿no? Hasta infinito, ¿sí?
A diferencia de la variable x, que puede tener valores negativos, la variable rapidez no. Entonces, la distribución de probabilidad en este caso tiene que arrancar desde cero. No tiene sentido tener una distribución para rapidez negativa, ¿no? Entonces, el rango de posibles valores va de cero a más infinito, ¿no? No de menos infinito a más infinito. Bueno, entonces depende de la temperatura, como les había mencionado. A mayor temperatura vemos que la función de distribución es como más achatada, se vuelve como más ancha, ¿no? Entonces podemos decir que a mayor temperatura hay mayor dispersión en los valores de la rapidez o una varianza o desviación estándar mayor, ¿sí? Bueno, entonces la definición de probabilidad a priori para esta función de distribución continua, ¿sí? Sería la función de distribución multiplicada por un pequeño elemento de rapidez de b, ¿sí? Esto que me va a dar, me va a dar la probabilidad de que al realizar la medición de la rapidez de una molécula, que esa probabilidad, que esa rapidez esté entre v y v más dv, ¿sí? Es lo que me da esto, y por supuesto es f de v por el dv que tengo acá. Ahora la definición de probabilidad a posteriori, ¿no? ¿Sí? Sería de esta manera, ¿no? En este caso lo que yo hago es medir el número de moléculas, ¿sí? Que estén en un pequeño, rango de rapidez. Y si yo divido ese número de moléculas en ese pequeño rango de rapidez sobre n, ¿sí? Me va a dar también la probabilidad de que al medir la rapidez de la molécula esté en ese pequeño intervalo. Pero este ya sería el resultado experimental. Ahorita lo vamos a ver cómo se realiza ese tipo de experimentos. Bueno, también lo puedo expresar esa probabilidad como fracción de moléculas con rapidez entre v y v más dv, ¿sí? Entonces la función de distribución de la rapidez se puede ver también como un dn de v por 1 sobre n. Recuerden, aquí la variable ya no es x, sino que es v. Por eso la reemplazamos acá, ¿sí? Y la probabilidad de encontrar, ahora yo puedo ya tener una probabilidad finita, la probabilidad de que al medir la rapidez de una molécula, esa rapidez esté entre dos valores de rapidez v1 y v2, pues va a ser la integral de mi densidad de probabilidad en términos de la rapidez, ¿sí? Bueno, aquí tenemos entonces el gráfico de la distribución de probabilidad que les había mencionado, de la distribución de Maxwell-Boltzmann para una sustancia con masa molar 28 gramos por mol y temperatura 300 Kelvin. Y aquí encontramos la probabilidad de que al medir la rapidez de una de estas moléculas, esta pues podemos decir que es un gas de nitrógeno, por ejemplo, de nitrógeno molecular N2. Entonces la probabilidad de que al medir la rapidez de una molécula de nitrógeno esté entre 200 metros por segundo y 600 metros sobre segundo, esa probabilidad pues va a ser 0.67. En este gráfico, ¿eso en qué se traduce? Es el área bajo esta curva. El área entre 200 y 600 metros sobre segundo es 0.67 o 67%. Hay un 67% de probabilidad de que si yo mido la rapidez de una molécula en ese gas, esa rapidez está entre 200 y 600 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora yo puedo también hallar la rapidez más probable, ¿sí? Que es el valor de rapidez donde la densidad de probabilidad o distribución de probabilidad tenga el valor más alto, es 422 metros sobre segundo para este caso, ¿sí? La moda, recuerden. Rapidez promedio 476.2 metros sobre segundo y también rapidez raíz cuadrática media. Es un valor que en ciertos contextos se utiliza, ¿no? Si ustedes ven aquí, la rapidez más probable no coincide con la rapidez promedio, a diferencia de una distribución gaussiana, donde el valor más probable o moda coincide con el valor promedio, ¿no? Entonces no en todas las distribuciones de probabilidad esos valores coinciden. Bueno, ¿cómo entonces uno puede verificar experimentalmente la distribución de Maxwell-Boltzmann?
Esto es un experimento que es uno de los experimentos más interesantes que uno puede ver leer en la literatura, ¿no? Por supuesto que para poder corroborar experimentalmente la distribución de Maxwell-Boltzmann necesitamos apelar a la fórmula de distribución, a la fórmula de probabilidad a posteriori, ¿no? Como este cociente. Ese experimento lo hicieron por allá en 1955, ¿no? Con átomos de potasio y de talio, ¿no? Entonces es un mecanismo bien interesante donde sale un chorro muy delgado, muy fino de átomos, por ejemplo de talio, ¿sí? Y tenemos aquí un cilindro que tiene una muesca, ¿sí? Y el cilindro está girando. Supongamos que el cilindro estuviese quieto. Si el cilindro estuviese quieto, ¿sí? Ese chorro pues va a llegar a la parte superior del cilindro, atravesaría esta muesca de acá y todos los átomos de talio, sin importar la rapidez que tengan, van a llegar al detector. Pero ¿qué sucede si yo hago que este cilindro gire? Si yo hago que este cilindro gire con una velocidad angular determinada, entonces solamente los átomos que tengan un rango de rapidez específico van a ser capaces de atravesar la muesca a medida que el cilindro va girando, ¿no? ¿Sí? Entonces es una manera para seleccionar dentro de todas las posibles rapideces que tengan estos átomos, un rango específico, un rango muy pequeño, ¿sí? Un rango pequeño. Un experimento muy ingenioso, de hecho. Entonces, cuando se hizo ese experimento, se vio el experimento, entonces aquí está mostrado con los puntos, ¿sí? Para átomos de talio. Los puntos y los triángulos representan los resultados del experimento, ¿sí? Eso llega a un detector y en últimas el detector lo que hace es, dependiendo de la acumulación de puntos para un rango de rapidez determinado, de la acumulación de material o de átomos en un rango determinado de rapidez, le da a usted lo que llamamos la intensidad o la densidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando se grafica estos puntos, garantizando que haya una normalización, por supuesto, y se compara con la fórmula de Maxwell-Boltzmann, vemos que los valores son muy cercanos, ¿sí? Los valores experimentales son muy cercanos a la fórmula que vimos antes. Con eso se demuestra que en una sustancia gaseosa, ¿sí? Las partículas, en este caso átomos, se están moviendo con diferente rapidez, en diferentes rangos de rapidez, ¿no? Pero no todos con la misma rapidez, ¿no? Hay unos que se mueven más rápidos y otros que se mueven más lento, ¿no? Esto fue la distribución de Maxwell-Boltzmann. Primero la postuló fue Maxwell por allá hacia 1850, es decir, mucho antes de que en realidad hubiese evidencia directa de que existen los átomos y las moléculas, ¿sí? Y con base en el modelo atómico de las sustancias, Maxwell pudo dar cuenta de esta distribución. Más adelante Boltzmann generalizó este resultado para más situaciones. Por eso es que se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Un siglo más adelante, en los años 50, fue cuando se obtuvo evidencia experimental de este resultado. ¿Se imaginan? Un siglo después, este señor Maxwell había sido capaz de dar con esta forma de distribución de la rapidez, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí lo que les quería mostrar de probabilidades.